Bienvenidos, gente del modelismo y aviación. Hoy vamos a pasar del 2D al 3D este excelente trabajo de Miku-chan, un artista que suele publicar gratuitamente sus trabajos en el Tokyo Solid Model Club, es decir, en la página del también prestigioso club de modelistas sólidos de Tokio. Es un archivo para imprimir y yo he elegido un papel de 180 gramos metro cuadrado. Para ello he tenido que utilizar un bloc de dibujo que llevaba unas anillas y los agujeros de los cuales casi se me meten en el trabajo del artista. Era lo único disponible en mi papelería con ese gramaje concreto. Bueno, lo que me gusta es que este artista es muy preciso, muy realista a la hora de reproducir estos aviones. Tiene paneles realmente finos. Bueno, aquí estáis viendo la dirección de la página web del Tokyo Solid Model Club, donde podéis descargaros estos archivos. Aquí tenemos el timón de dirección colorista que lleva esta versión y los pozos del tren de aterrizaje principal, al que yo intentaré hacerle algún relieve y darle algo más de detalle. Estamos viendo lo finos que son estos paneles y el trabajo de este gran diseñador. Estamos hablando de un kit que ya tiene 15 años. Es impresionante que un avión tan grande como este y tan complicado, podríamos decir, como el Voodoo, le quepa en dos únicas hojas. Aquí tenemos el logo personal de nuestro diseñador, ese pequeño gato. Los dos formadores que componen el fuselaje. Y bueno, voy a intentar mejorar el kit, pues entre otras cosas, voy a intentar hacerle pues alguna que otra modificación, sobre todo en la parte de las tomas de aire. Las tomas de aire estas tipo Naka, voy a agujereárselas. También voy a intentar hacerle algo de relieve en el pozo, potenciar un poco esos relieves que se ven. Las tomas de aire a las que me refería son pues estos agujeritos que estáis viendo aquí, esos de ahí, pero también voy a intentar abrirle todas las ventanas que son las ventanas de las cámaras, y también le haremos alguna pequeña cámara por ahí. Vamos a darle un poco de cariño y a ver si con nuestra mano le hacemos justicia al buen hacer de Miku-chan. Ahí tenemos el pozo delantero. La segunda hoja es básicamente los planos, los trenes de aterrizaje y compuertas, las tomas de aire. La parte que se ve un gris un poquito más oscuro, que veis ahí al margen, son las toberas. Y la parte baja del fuselaje, que son los alojamientos de los motores J57 y también los timones de profundidad o los estabilizadores. Esperemos darle a estar a la altura de lo que ha hecho este gran diseñador. Bueno, ¿y cómo creamos esta forma tan redondeada? Pues bueno, cada uno tiene su técnica. Yo lo que suelo utilizar son dos elementos básicamente. Este sería el mango de mi X-Acto, de mi cuchilla normal de cúter, y luego un palillo de los chinos, que es romo por esta parte, está lijado y limado para que tenga una forma roma. ¿Y qué es lo que hago para darle forma? Pues voy con un poquito de paciencia. Así. Y voy haciendo así, poco a poco, lo voy doblando, lo voy obligando y veis cómo se me va haciendo ya la forma. Esa sería la primera vuelta, la primera fase, digamos, de esta preforma, ¿no? Como veis aquí, la forma es al revés. Aquí hay que darle de esta manera, pues nada. De esta manera. Y por aquí la forma hay que hacérsela de la otra. Pues nada, venga, vamos allá. Primero utilizar un cilindro o una base sobre la que plegar que sea más bien gruesa, y luego ya iremos haciéndolo más gruesa de lo que debe de hacer, que te vaya combando poco a poco el papel. No es bueno, si esto tiene que ser muy estrecho, pues coger algo muy fino y hacerlo ya, porque lo que vamos es arrugar el papel. Entonces, vamos por fases, vamos obligándole al avión a adquirir esa forma, y luego cuando ya lo tengamos, entonces es cuando entra en acción esto. ¿Y cómo entra en acción esto? Pues de la siguiente manera. Yo lo que hago es así, a ver, espero que se vea bien. Y
poco a poco voy, ¿veis? Que voy haciendo presión con el palo y voy tirando la pieza hacia mí para que vaya combándose totalmente, pero que no nos genere ninguna arruga que quede fea. Esta arruga que estáis viendo aquí es una arruga hecha a posta porque la sección del avión es plana en ese punto de aquí, que es donde van las cámaras, ¿vale? Entonces, más o menos lo que voy haciendo va a ser trayéndolo hacia mí, ¿veis? Cómo lo voy plegando y lo voy obligando a quedarse con esa forma más redondeada. Lo mismo por aquí. Vamos haciendo lo mismo. En este tipo de maquetas que no llevan formadores, esto es, vamos, esta es la fase más crítica y quizá la más difícil y la más necesaria. Tenemos que tener conciencia de dónde deben de estar estas curvas y de cómo deben de ser, para ir haciéndoselas muy poco a poco, y esto debe estar completamente realizado para poder unir bien nuestras dos mitades. Ah, mira, y otra cosa que os quería contar. Normalmente las solapas de un avión pues van, pues imaginaros, el papel va a continuación y se crea aquí una solapa donde pegaríamos la otra parte. Pero claro, si hacemos eso, ¿sabéis qué pasa? Que se quedan las dos mitades solapadas y se queda esa parte de ahí que se ve como la intersección entre las dos piezas se ve perfectamente. ¿Qué es lo que hago yo? Las corto, las pego por debajo y se me queda un escaloncito que cuando vaya a pegar esta otra mitad va a lograr que se me queden las dos enrasadas. Otro tip que no está de más comentarlo en este tipo de cosas. Lo podéis hacer así o no. Yo lo hago así porque, como siempre os digo, yo utilizo un papel que es demasiado grueso. Entonces siempre tengo que ir jugando con este tipo de pillerías. Mirad, otra cosa que puede ser interesante son las solapas. Cuando las dejamos y las vamos a doblar, hay unas solapas, lo veréis aquí mejor, que van dobladas hacia arriba y otras que van dobladas hacia abajo. Para doblar las solapas normalmente lo que hacemos es darle una pasadita con el cúter y con la regla muy leve, haciendo muy poca presión, y de esa forma digamos que obligamos al papel a doblarse por donde nosotros le pedimos. Vale, pues las solapas que se doblan así podemos hacerlo en esta cara, pero las solapas que se doblan al lado contrario, si lo hacemos así, se nos va a quedar como una arruga y se va a doblar con mucha dificultad. Es mejor que hagáis esa operación de marcarlo por la parte de atrás, ¿vale? Por eso hemos marcado las zonas por las que debemos plegar todas estas solapas que van también abiertas hacia el lado contrario. Entonces las hemos dibujado por dónde debe ir el doblez y ahora lo pasaremos el cúter con la regla para hacer las diferentes líneas de doble. Bueno chicos, nuestro proyecto ya está bastante avanzado, el fuselaje prácticamente está ya completamente armado y como veis yo aprovecho las zonas que voy a repintar, como por ejemplo los antidestellos o los radomos, las partes negras del avión, para intentar enmasillar y quitarle las uniones, ¿no? Como lo voy a pintar no se va a ver. ¿Y qué es lo que suelo hacer? Pues lijo y limo con las típicas limas que tenemos para las uñas, que se les quita un poquito de mordiente rozándola una contra la otra y de esa manera se queda como un grano más fino, y utilizo eso para lijar la unión. Se me queda el papel despeluchado, evidentemente. ¿Qué es lo que hago para que esa celulosa vuelva otra vez a quedarse pegada? Pues utilizo o bien barniz, barnizo la zona en repetidas ocasiones y la voy lijando, y así pues se me va quitando ese pelito residual que le queda a la celulosa, o bien utilizo un producto que me construyo yo mismo, una especie de masilla hecha con cianoclirato mezclada con talco. De esa manera el cianoclirato pierde resistencia. Pero tenéis que tener un poco de cuidado donde vais a utilizar esta mezcla, porque normalmente suelta vapores blanquecinos. Pero bueno, eso hace como una suerte de masilla y esa masilla se puede lijar y limar sin ningún problema.
Consejos que doy para hacer esta maqueta, pues que no hagáis como yo, que le echo las cámaras. Y si le hacéis las cámaras, ojo a la unión de esta parte de aquí detrás. La parte donde están las dos cámaras estas juntas, que a mí, como veis, se me ha quedado hundida. Y no la he podido rescatar. Ya veremos a ver qué es lo que hago para mejorarlo. Y luego, tomaros vuestro tiempo a la hora de unir el bastidor, este bastidor que hay aquí en la parte interior, con el fuselaje. Cuesta un poquito, hay que ir poco a poco haciéndolo, pero si lo hacemos bien, se va a quedar de una forma bastante correcta la que va a tener el avión. Eso por un lado, en lo que se refiere al fuselaje. También tenemos otra parte, la parte de abajo del fuselaje, que como veis, yo lo que he hecho ha sido montar esta pieza, le he puesto aquí un pequeño encaje. Esta pieza iría encajada pues aquí, para ayudarme a encajarla, y que se quede bien pegada. Y además, como luego lleva los bordes redondeados, también se los lijaré y se los intentaré redondear, y me va a venir bien tener algo de profundidad en la pieza para que no quedarme con la pieza en el aire. Esta pieza está todavía por quitarle esas pequeñas arruguitas. Estas arrugas que se ven aquí están hechas por culpa de que le hemos hecho también el interior de la toma de aire, pero aparte, como aquí estáis viendo la parte interior de la toma de aire, que simplemente he cortado esa zona de ahí y le he hecho una pieza en relieve. O sea, he cortado una pieza exactamente con esta misma forma, se la he pegado encima y luego le he puesto una pieza superior para darle esa forma de profundidad. El tema es que luego esto, a la hora de doblar, pues crea tensiones en el papel que te dejan arrugas como esta. Pues, con el tiempo, bueno, vamos a ver si se lo podemos llegar a quitar pasándole, cuando esté pegado, cositas como esta por encima, que al aplanar esa línea de doblez se nos va a quedar mucho más disimulada. Y otra cosa importante es que, como veis, la pieza esta tiene estas partes que están cortadas por aquí, ¿veis? Que lleva aquí, unas uniones. Pues bueno, yo esas uniones las refuerzo. ¿Y cómo las refuerzo? Pues aquí lo estáis viendo, con trocitos de pegamento que voy pegando por la parte de atrás, y se me va quedando todo como si fuera todo una sola pieza. Le da consistencia. Vamos a ver qué tal queda. Ah, bueno, y el ala. El ala es magnífica, fijaos la pinta que tiene esto. Impresionante. Le hemos hecho relieve en los pozos. No sé si lo veis, pero estos son refuerzos hechos en relieve, esto también, para darle un aspecto un poquito más realista. Y todo esto está hecho en plástico. Eso es plástico pintado. Y bueno, esta pieza iría aquí. Aquí más o menos, y esto se pegaría sobre el avión. La operación más delicada de todo el montaje, sin duda. Ya veremos a ver qué tal. Id con mucho cuidado a la hora de pegar los pozos. Los pozos tienen que estar perfectamente centrados. Acordaros de esto, que vayan perfectamente centrados, que vayan exactamente por la línea central. Haceros vuestras marcas, haceros cualquier tipo de operación que denoten que va a ir centrado. Aquí tenemos el fabricante, el diseñador nos ha creado una solapa, que es esta de aquí, para que lo pongamos también centrado y alineado con respecto al ala. Si no, se nos va a quedar una ala más gruesa que otra, y no queremos que pase eso. Entonces se va a descompensar todo. Y el ala es una maravilla, porque el ala de este avión, con esa forma tan extraña que tiene, es bastante difícil de lograr que se quede bien, y se queda bien. La verdad es que queda bastante realista. Vamos a ver qué tal queda al final. Bueno, y este proyecto también va a tener como protagonista un tren de aterrizaje de plástico. Un tren de aterrizaje que, aunque lo vamos a utilizar para un avión, para un proyecto de un recortable, un avión de papel, también son técnicas que se pueden aplicar tanto a la restauración de un avión que tengáis que os ha llegado de segunda mano y que le falta uno de los trenes de aterrizaje, o bien si queréis implementar, si queréis mejorar el tren de aterrizaje que trae vuestras maquetas. Los ingredientes, por decirlo de alguna manera, que vamos a necesitar, están a la mano de cualquiera de vosotros.
Estos son las tiras de mazarota o el plástico, los árboles donde suelen ir las piezas de cada una de nuestras maquetas. Esto se estira con calor, con el calor de un mechero, se le pone un mechero debajo, se va estirando y bueno, hay un par de técnicas. Concentramos la llama en un punto y le vamos dando vueltas al plástico para hacerlo muy fino, o bien si queremos hacer algo un poquito más grueso, pues lo que hacemos es que lo vamos calentando por diferentes zonas, vamos moviéndolo a través de la llama y luego ya cuando vemos que se ablanda un poco estiramos y se nos queda un plástico muchísimo más grueso. Este no me quedó bien porque como veis está torcido, pero aunque esté torcido me viene genial para haceros, para que os hagáis una idea del bastidor que lleva dentro nuestro tren de aterrizaje. Y aquí lo tenemos. Este es en concreto el tren de aterrizaje de nuestro F-101. Lo único que necesitamos es un buen plano que nos diga más o menos de qué pieza se compone. Lo simplificamos un poco porque los trenes de aterrizaje suelen ser bastante complejos. Y lo que hacemos es ese bastidor cilíndrico fino de plástico, le añadimos unos grosores, unos niveles diferentes con la adición de pequeños trocitos de tira de enmascarar de calidad, como es el caso de esta que se utiliza para enmascarar las mismas maquetas. Y luego el resto de pequeñas piezas, todas las piezas que veis en blanco, pues no son ni más ni menos que diferentes plásticos, como el que estáis viendo aquí, de evergreen, de diferentes grosores, que los vamos cortando para desarrollar pues cada uno de los componentes de nuestro tren de aterrizaje. Y de esta forma pues tenemos conformado el tren de aterrizaje. ¿Cómo hago la horquilla esta que estáis viendo aquí? Esa horquilla es otra pieza de estas que ha sido tallada directamente. La voy tallando, le voy quitando el sobrante y aparece esa pieza en forma de gancho. El hacerla, esto se puede hacer con tiras con plástico de evergreen, ¿no? Pegando diferentes partes de plástico de evergreen en un ángulo de 90 grados nos saldría esto, pero ojo y cuidado con eso porque de esta manera pierde bastante resistencia. Es casi mejor que cojáis una pieza gruesa y la vayáis limando para crear esta forma de arco y de esta manera esa pieza será mucho más rígida. Y bueno, no solo tenemos nuestros trenes de aterrizaje principales, sino también el tren de aterrizaje delantero, con sus dos luces a altura disimilar. Aquí tenemos, como veis, los diferentes componentes. Veis aquí perfectamente en naranjita cómo tenemos como una tira muy fina que le da la vuelta a todo el tren de aterrizaje de esa cinta de enmascarar. La cinta de enmascarar pega muy bien, pero aún así la unión entre las dos partes, entre digamos la unión final, se tiene que hacer con un poquito de superglue, se tiene que asegurar con una gotita de superglue que luego lijaremos y limaremos. Por supuesto, para quitarle ese aspecto de celulosa que tiene la cinta de enmascarar, lo hemos pintado con barniz, con un barniz brillante, con un barniz satinado que le da esa característica. Y ahí estáis viendo pues más o menos el tren de aterrizaje cómo quedaría ya conformado para nuestro RF-101C Voodoo. De esta manera, es una manera, no os voy a decir que es trabajosa porque requiere mucho tiempo el hacer las piececitas estas tan pequeñas, pero aunque requiera mucho tiempo el hacer estas pequeñas piezas, es muy aconsejable porque nuestras maquetas ganan muchísimo en detallado y también nosotros pues nos vamos habituando a trabajar y a hacer pequeñas piezas, algo muy pequeñito y también vamos asegurando nuestras habilidades. Y es algo que es muy aconsejable porque, bueno, cuando quieres montar una maqueta y ves un tren de aterrizaje tan simplificado, obviamente o recurres al aftermarket y te gastas una buena cifra en conseguir piezas mucho más detalladas o directamente tiras un poco de ingenio y de habilidad y las haces tú, que sería lo ideal. Bueno chicos, seguimos con nuestro RF-101. Voy a ver si pinto esto. Y de esta forma ha quedado todo lo que le hemos hecho a nuestro RF-101C Voodoo de TSMC. Es una maqueta de tanta calidad que se presta a ahondar en mejorar los detalles de los que nos provee y es lo que hemos intentado hacer. Aquí tenemos
los depósitos de combustible que le habíamos hecho, ya terminados nuestros trenes de aterrizaje con sus respectivas ruedas, y también hemos retocado cada una de las compuertas de nuestro avión y hemos hecho algo extra, que es esas salidas de gases de los motores J57 tan características que lleva este avión. Vamos a ir viendo muy rápidamente qué es lo que le hemos estado haciendo al respecto. Los depósitos, en primer lugar, pues lo único que no le habíais visto pues es precisamente estas secciones que se utilizan para unirlo al fuselaje de nuestro avión. Han sido pintados y, como veis, aparte de añadirle unos pequeños detalles, también hemos jugado con los diferentes tonos de metalizados para crear esa sensación no solo de que es una pieza metálica, sino también de que hay diferentes paneles dentro de esa pieza. El tren de aterrizaje, pues aquí tenemos uno, la verdad es que los dos son iguales, con lo cual si vemos uno yo creo que lo vemos los dos. Como veis, pues lo que os decía, el relieve de la parte central, bueno, todavía se ve aquí la celulosa del papel, de la cinta de pintor que hemos utilizado para crear ese relieve, pues como veis, queda fantástico con esa técnica. En las ruedas no les he hecho la profundidad de la llanta, simplemente le he hecho la profundidad, como veis, del freno de disco ese que llevan ahí, pero luego por el otro lado también podría haberle puesto en la parte de la goma una pieza de plástico con un hueco central y haber creado un relieve, un escalón entre la parte de goma y la llanta que queda por debajo. Pero como veis, aquí tenemos pues nuestros codos que de alguna manera asisten al martinete principal del tren de aterrizaje y cada uno de sus detalles. Como veis, es algo que no es tan difícil de hacer, puede pareceros un poco difícil, pero no es tan difícil, se hace rápido, yo lo he montado bastante rápido, y gracias a esto pues le damos un detalle que no sabéis cómo agradecen nuestras maquetas. Aquí tenemos el tren de aterrizaje delantero, con un pequeño ganchito que lleva en la parte delantera. Ahí lo estáis viendo. Todo el tren de aterrizaje delantero y esa falsa profundidad que le hemos intentado dar a los focos también, con la bombillita en el centro, pues para que con pintura hay veces que también le puedes hacer detalles, ya lo estáis viendo. Las compuertas, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos aprovechado las compuertas del kit. Aquí se ve, yo creo que perfectamente, el dibujo de la compuerta del kit. Lo que hemos hecho es utilizar, las compuertas venían divididas en dos piezas, una pieza roja y una pieza plana roja y una pieza gris plana para el otro lado. Pues hemos utilizado la pieza gris, la hemos barnizado, esa es nuestra compuerta, y la hemos barnizado porque luego vamos a pegarle piezas que van a hacer esta forma tan característica en L con superglue. Si no lo barnizamos previamente, el superglue penetrará en el papel y nos dejará como unas manchitas, como si se hubiera filtrado, como unas manchitas, como si hubierais tirado microgotas de aceite sobre un papel. Exactamente igual. De esa manera, pues nos permite crear esta forma triangular que tiene el tren de aterrizaje por su parte interna, ¿no? El bordecito quedó en blanco, pues nada, hemos utilizado pinturas acrílicas para pintarlo. Lo mismo hemos hecho con esta parte de aquí. Aquí lo que hemos hecho ha sido la parte roja, la hemos pegado en otro cartón más grueso, la hemos recortado y luego hemos pintado la parte gris del kit. Esta parte de aquí la hemos pintado de rojo por el otro lado, lo hemos barnizado todo, igual que antes, y hemos pegado este trocito de aquí que veis que tiene como un relieve, que era la pieza original que nos decía que teníamos que poner una encima de la otra. Y lo mismo hemos hecho con esto. Hemos utilizado la parte roja que nos venía en el kit para pegarla sobre una plancha de plásticar. La hemos cortado y esa plancha de plásticar pues nos ha creado este relieve al ponerlo sobre la superficie gris. Aquí ya me he salido un poco.
se lo quitaremos. Hemos barnizado completamente todo el conjunto y luego hemos pintado la parte que ha quedado en blanco fácilmente. De esa manera, resaltando un poquito los relieves también con un juego de luces y de sombras, pues nos ha quedado el relieve, como veis, realizado. En este ya nos hemos metido a hacerle algún detalle más. La técnica es la misma de siempre. El kit llevaba una parte interna pintada de rojo, lisa, plana completamente, y una parte gris. La parte gris la hemos utilizado pintándola por la parte blanca del papel, la hemos pintado de rojo, y la parte roja la hemos utilizado simplemente pegándola en una plancha de plasticar y creando con ella el relieve. Y luego hemos hecho aquí un martinete, una especie de martinete y un brazo, que es lo que tirará de esta compuerta hacia adentro cuando vaya a cerrarse. Le hemos dado luces, como veis, hemos pintado el conjunto en las partes que se habían quedado en blanco y la parte que le hemos añadido y arreglado. ¿Cómo hemos hecho esto que estáis viendo aquí? Las tomas, las salidas de gases de este avión, pues esto no es ni más ni menos que un tubo de un bolígrafo de unas dimensiones, un diámetro que nos venía bastante bien. Hemos cortado una sección, la hemos lijado por dentro para que quede completamente abierta. Hemos lijado también los bordecitos un poco para darle esa forma redondeada. ¿Y cómo hemos hecho los actuadores que llevan un carenado en este avión? Los actuadores de las pestañas, de los pétalos del motor. Pues hemos utilizado una plancha de plasticar, como es el caso de esta, que es bastante gruesa. Hemos cortado una sección longitudinal, le hemos dado la forma que tiene de hoja cada uno, o sea, la forma que tiene esta forma que vemos aquí, esta sección que vemos aquí, esa forma de hoja, y luego hemos ido cortando pequeñas secciones y las hemos pegado en nuestro motor. Cuando lo hemos tenido ya seco, hemos pasado lija y lima y le hemos dado esa forma más redondeada de cada uno de los martinetes. Puede parecer que es algo imposible. Chicos, no es nada imposible ni muchísimo menos. Es algo bastante sencillo de hacer y que os aconsejo que hagáis en vuestras maquetas. No solo en las maquetas de recortable, sino en aquellas de plástico. Las técnicas son exactamente las mismas. Y bueno, ya por último, nuestro cacharrín, que ya ha sido barnizado. Me queda todavía hacerle algún que otro detalle, pero fijaos, también hemos hecho alguna suciedad, hemos quitado alguna parte que estaba en blanco y que no se había unido bien, también se ha ido perfilando y tenemos un avión, desde luego, y hemos ensuciado alguna parte también para que sea consecuente con el ensuciado que tenemos aquí de motores. Y esto pues ya lo vimos la otra vez, está en relieve, lo cual fijaos lo bien que va a quedar aquí pues nuestro tren de aterrizaje sobre una superficie que también está muy detallada, queda muy realista. Algo muy aconsejable, tener paciencia, mejorar vuestras maquetas, porque el resultado, si tenéis una excelente base, como es el caso del recortable, bueno, os va a dar muchísima satisfacción. Bueno, con esto ya terminamos. Vamos a ver qué tal queda en el montaje final. Bueno chicos, ya hemos terminado nuestro RF-101 Voodoo a escala 1.72 de Tokyo Solid Model Club, que está disponible en la página web de esta gran asociación de Tokio y que, bueno, este en concreto ya lo ha retirado de la página web, pero se puede adquirir poniéndose en contacto directamente con el Tokyo Solid Model Club a través de su correo que está disponible en la página web. Un avión, desde luego, muy recomendable, muy bien hecho, muy buen trabajo el que ha hecho aquí el diseñador japonés. Espero que nuestro montaje le haya hecho justicia, ya que ha tenido la deferencia de pasárnoslo. Espero que le guste nuestro trabajo. El avión es impresionante, es precioso, es enorme, es increíble que tan solo en 2 páginas de DIN A4 hayamos podido obtener este kit,
que es muy exacto, está muy bien. Lo hemos mejorado, pues ya lo sabéis, lo hemos visto en las anteriores fases del vídeo, lo que le hemos estado haciendo. ¿Qué más hay aquí que no hemos dicho en el vídeo? Pues hemos realizado también antenas, como esta que lleva aquí, las luces de navegación de la parte inferior, las antenas como el TACAN, el UHF, las cámaras, alguna que otra cámara que va en relieve en el morro, como estáis viendo aquí. Por supuesto, y esto ya sí que lo habíais visto antes, el tren de aterrizaje delantero, el tren de aterrizaje principal, que lo vemos aquí, con la bahía, que es una bahía de cartón, pero los relieves están hechos en plástico y pintados, y también le hemos sacado luces. Luego, aunque sí que son de cartón, las compuertas llevan hemos intentado darle relieve a esas compuertas y también hacerle un sistema a los trenes de aterrizaje para que las compuertas no vayan pegadas directamente sobre el tren de aterrizaje, sino que vayan un poquito separadas como en el avión real. Hemos hecho también unos depósitos de combustible, en este caso son depósitos de combustible de 450 o 415 litros, que son muy estandarizados en la US Air Force de los años 60, aunque el Voodoo normalmente volaba con los de 700, no recuerdo en cuánto, 700 y pico litros de combustible, que eran bastante más anchos que estos. Estos se quedaban un pelín ridículos. Como veis, pues hemos estado realizando un trabajo al que no suelo estar yo bastante acostumbrado, que es ensuciar un poquito la zona de los motores, ensuciar un poco también los pozos, ensuciar un poco el avión. ¿Por qué? Pues porque creo que le da un mayor realismo a nuestra maqueta y es algo que necesitan todas las maquetas de papel, ¿no? Que creo que siempre viene bien pues intentar atreverse un poco a ensuciarla. Aquí pues ya lo veré en comentarios. No soy yo muy propicio a ensuciar aviones y cada vez que los ensucio un poquito más de la cuenta yo creo que me queda exagerado y me queda mal. Pero bueno, lo hemos intentado hacer al menos. El cono de cola también ha sido detallado. Hemos aprovechado el cono de cola para añadirle una serie de piezas en relieve y también, como no, las luces de navegación. También, como veis, el timón de dirección lleva unos alertadores y recibidores de amenazas que los hemos hecho también en relieve, ¿no? Como estáis viendo en este maravilloso timón. Y este timón me vale para deciros que este aparato es un avión de los que conformaron el ala táctica de caza 18, basada en Okinawa, en Japón, en la base de Kadena. Siendo un diseñador japonés el que ha creado este excelente kit, pues no es de extrañar que haya intentado reproducir alguno de los aviones que han volado sobre el territorio japonés. Vamos ahora a hacer un rápido repaso histórico a la unidad en la que estuvo basado nuestro RF-101C Voodoo. Nuestro Voodoo estuvo basado en la 18 TFW, por sus siglas en inglés, que es 18ª ala de caza táctica, en su escuadrón 15 TRS, también por sus siglas en inglés, el 15º Escuadrón de Reconocimiento Táctico. Este escuadrón se sitúa en Japón en marzo de 1954, en el momento en el que operaba aviones RF-86. Pero ya en 1956 se mueve a la base de Kadena en Okinawa y transiciona al RF-84 Thunder Flash. En 1958 recibe los primeros RF-101 Voodoo, que en 1961 ya empieza a volar sobre Vietnam del Norte. En 1961 este escuadrón, que está muy cercano a la zona en conflicto de Vietnam, siempre tensa en estos años 60, es destacado en una base de avanzada en Taiwán y opera misiones de reconocimiento regulares sobre Vietnam del Norte. En 1966, los RF-101C Voodoo del 15º Escuadrón de Reconocimiento son sustituidos por los RF-4 Phantom II, también de McDonnell. Y bueno, es un avión de los años 60, de principios de los años 60, aunque su numeral sea el 560049. Es curioso porque 560049 es un avión que, bueno, terminó sus días en Vietnam. No fue derribado como muchos RF-101 lo fueron. Este avión sufrió un fallo mecánico y su piloto tuvo que eyectarse y el avión se perdió. Un final un poquito triste para un avión tan precioso como es este, que ya lo estáis viendo. ¿Os estáis fijando en una cosa que yo me estoy fijando ahora, que es impresionante? ¿Os dais cuenta del tren de aterrizaje este que está como más hacia abajo que los trenes de aterrizaje principales? Y le da esa inclinación al avión que parece la de un deportivo de los años 60. Esto parece un hot rod o algo así.
Es impresionante, es que este avión es precioso, con ese timón tan ancho, con esa cola en T, vamos, es formidable, es formidable. Otra cosa que se me ha quedado un pelín pequeña son las salidas de gases del J-57, que me han gustado como han quedado, pero deberían de ser más anchos. El J-57 en este avión tenía un carenado exterior que tapaba todos los martinetes y actuadores de los pétalos que llevaba dentro y se quedaba un poquito ancho. A mí se me ha quedado algo escuálido, pero aún así me parece que queda con una muy buena pinta. Bueno, ¿os acordáis de que habíamos lijado y limado la parte del antidestellos porque lo íbamos a pintar? Es lo que os decía, hay ciertas piezas o ciertas partes de los aviones que podemos nosotros pintar y eso nos ofrece la posibilidad de tapar posibles líneas, posibles uniones que, como veis, aquí le hemos tapado perfectamente. Eso que estáis viendo en la parte central del antidestello son unas compuertas que lleva donde salía una sonda de repostaje en vuelo, que además es que este avión tenía dos sistemas de repostaje en vuelo, uno por sonda, parecido al de la US Navy, y otro por pértiga, que es estas dos piezas se retraían, se bajaban hacia abajo y por aquí entraba la típica pértiga de los KC-135, entraba por aquí. Es algo impresionante este avión, de verdad. Cómo encaja las piezas que conforman la salida de gases en el ala, de una forma perfecta. Y luego tenéis la toma de aire que lleva ese separador y no sé si se aprecia, pero por ahí se ve al fondo el inicio de nuestro motor J-57. Es que es impresionante esto. Es un avión muy bonito, muy bien hecho, muy bien realizado. Os voy a dar unas instrucciones de cómo lo he ido yo montando por si os atrevéis a montar este avión vosotros. A ver, os tengo que decir que si sois principiantes, este avión es un avión complicado. Es un avión que no tiene formadores, la forma se la tenemos que dar nosotros y es precisamente un avión complicado porque tiene unas formas, ya lo estáis viendo, muy exigentes, pero todo se puede llegar a hacer. Además, lo bueno que tienen los recortables es que si algo nos sale mal, oye, pues cogemos, lo tiramos a la basura, volvemos a imprimirlo y volvemos a empezar y no pasa absolutamente nada, que eso es lo bueno que tiene esto. Incluso podemos probar a hacer un montaje de uno que no le tengamos mucho cariño, a ver qué tal queda, y aprender de nuestros errores y así el próximo montaje hacerlo mejor. Yo lo que creo que es más complicado aquí es montar simétrica toda la parte del fuselaje. Estos son dos piezas desde aquí hasta aquí al final. Entonces mi consejo es, ya que esta sección de aquí, esta sección que estoy señalando donde pone la O de USA Air Force, es una sección que podemos separar y si cogiésemos un plano de este avión, esta sección sería perfectamente circular. Podemos aprovechar que le podemos hacer una costilla perfectamente circular y podemos separar esta pieza de esta pieza y montarlas independientemente y luego ponerles unas costillas iguales, idénticas, que finalicen esta pieza y que finalicen esta y así podremos acoplar morro o proa con el morro. De manera que sea más fácil trabajar las dos piezas. Y lo mismo podríamos hacer con esta sección que veis aquí. Esta sección que está justo antes de los aerofrenos también se podría separar, podríamos crear unas costillas para esto y podríamos unir nuestras dos costillas, creando una unión perfecta para esa zona. ¿Que no le queréis hacer eso? Pues oye, hacer pruebas e ir con mucha tranquilidad dándole forma a este avión porque se puede lograr y ya lo veis, yo lo he hecho así y no soy especialmente, no soy un modelista especialmente bueno, o sea, se puede hacer. ¿Cuál es mi consejo también? El montaje de las alas, mucho cuidadito con el montaje de las alas. Primero, yo montaría el fuselaje, ya tenemos el fuselaje montado y me iría a las alas. Las alas, lo fundamental, el cajón que conforma los trenes, los pozos de los trenes de aterrizaje tiene que ir simétrico. Simétrico, haced lo que queráis para calcular que va a ir perfectamente simétrico, si no se os va a quedar una parte del ala más gruesa, una semiala más gruesa que la otra y se va a deformar, se va a quedar un ala hacia abajo y otra ala hacia arriba, o sea, esta parte irá apuntando hacia allá y esta parte irá apuntando hacia abajo, o sea, horrible. Simétrico. Ya tenemos el ala cerrada, ya tenemos el ala conformada, lo tenemos todo pegado, perfecto. Ahora vamos a hacer la parte central del fuselaje, esta parte que está aquí.
¿Cómo lo he hecho yo? Pues primero he montado esta parte de aquí con los dos cuerpos que tenemos aquí, las dos partes estas que tienen forma de caña, de media caña, y cuando he tenido esa pieza integrada, la he pegado sobre el ala. La pego sobre el ala y ya se queda como un todo, el ala sin las tomas y esta parte central del fuselaje. Y todo eso es lo que intento encajar en mi avión. Todo esto ya conformado, el ala con esta parte central del fuselaje, la encajo en el avión. La pego cuando ya está seca y ya está, bueno, voy haciendo pruebas para que esto de aquí me encaje lo máximo posible, lo mejor posible con esta pieza del fuselaje, pero vamos, va a encajar bien y cuando ya lo tengo ya todo conformado, entonces le pego las entradas de aire. Por supuesto, probando encajes. Y quedará un resultado pues como el que estáis viendo aquí, mejor que a mí, porque yo tampoco soy muy especialmente bueno y he cometido ciertos errores con este avión, pero yo estoy bastante contento. Fijaos qué bien queda simplemente con la adición de un tren de aterrizaje de plástico, pues cómo puede llegar a quedar un avión de estos. Pues prácticamente como un avión en plástico, es que tiene ese tacto incluso. Y si hubiéramos hecho una cabina de vacuforme y lo hubiéramos hecho el interior, ya ni os cuento. Y esto es una técnica que se puede también hacer en este avión. Bueno, una maqueta muy recomendable, un avión muy recomendable de Tokyo Solid Model Club. Lo podéis conseguir en Tokyo Solid Model Club. Ahora mismo tienen un F100 Super Sabre en la página web para descargártelo, con todo el armamento y depósitos, todas las cargas externas que puede llevar este avión. Pero si queréis este recortable en concreto, tendréis que poneros en contacto vía email con Tokyo Solid Model Club, por lo cual estoy tremendamente agradecido y espero que le guste el acabado que he logrado con este avión y que le haga justicia al buen hacer que tiene este diseñador de recortables. Un recortable, por otro lado, que ya me lo dejaréis en comentarios. ¿Qué os parece? ¿Os gusta este avión? ¿Os gusta el recortable? ¿Os gusta el acabado? Con eso vais a estar un poquito más en desacuerdo, me imagino. Yo hay muchísimos modelistas que conozco que han montado maquetas de recortable. Lo que pasa es que las han montado cuando han sido niños y piensan que esto pues no tiene detalle, no tiene ningún mérito. Os reclamo a que os metáis en webs especialistas de modelistas en papel, que vais a flipar. Vais a flipar con lo que la gente esta hace. Es un modelismo muy bonito, muy gratificante y muy detallado. Conseguir nuestros recortables del Tokyo Solid Model Club es tan fácil como teclear esto en nuestro buscador de confianza. Y simplemente con esto podemos acceder a un enlace, el primero que nos va a salir, ahí lo tenemos, y tenemos acceso a esta maravillosa página web. ¿Qué es el modelismo sólido al que se dedica este club de Tokio? Pues el realizado en madera de balsa o en cualquier otra. Luego se barniza para darle un acabado o se le recubre de plástico o aluminio en finas capas. Se hace a partir del tallado manual de bloques de madera y la autoconstrucción de todas las demás piezas. Es el modelismo en su estado más puro. Monogram en su día vendía bloques semitallados de modelos de madera. Así empezó un poco el modelismo. Aquí estáis viendo el email donde podemos pedir los recortables que no estén disponibles en los enlaces directos. Aquí el logotipo tan característico de Miku-san y su acceso directo al email donde le podemos pedir todos aquellos recortables que no estén a un clic, como estáis viendo aquí en la página directa. Tenemos por un lado el recortable en un JPG y luego tenemos unas excelentes instrucciones de montaje muy claras que están en japonés, pero podemos ayudarnos de los traductores de nuestros mismos buscadores para que nos lo traduzcan al español. Sin embargo, las fotografías que hay son suficientemente explícitas como para que te hagas una idea de incluso cómo hacer hasta el vacuformado de la cabina, que también te lo pone aquí abajo, como veis. Es impresionante. Son maquetas que son aparentemente sencillas, pero altamente detalladas y con unas formas muy, muy precisas. Pero es que tenéis de todo. Aquí tenemos un T7 a 1.48, una Mentor,
mejorada a la manera japonesa, y vais a ver el nivel de detallado que tiene esta maqueta de Miku-chan. Fijaos, todos los tornillos, todos los remaches, todos los detalles están perfectamente expuestos en este diseño. Es un diseñador, Miku-chan, muy bueno desde mi punto de vista, y además tiene la característica de hacer modelos que no son especialmente difíciles de armar, y con poco queda genial. Miku-chan además es un aficionado como yo al mundo felino y muy activo en la misma página del Tokyo Solid Model Club, con lo cual en el coffee break podemos preguntarle cosas o hablar con él directamente. Es muy accesible. Muchas gracias, Miku-chan, por realizar estos diseños, y también espero que mi trabajo esté a la altura, y te lo agradezco mucho que hayas tenido la deferencia de haberme buscado los recortables que te pedí y habérmelos enviado por email. Muchas gracias, Tokyo Solid Model Club. ¿Qué os parece? Una pasada de avión. Qué pasada, qué avión más bonito, por Dios. Qué avión más bonito el F-101. Bueno, chicos, ya me vais contando qué es lo que os ha parecido. Y nada, un saludo, y como siempre os digo, muchísimas gracias por aguantar el peñazo, y espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Chao, chao.